Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Capítulo 9. Cuánta cura. Pío IX, 8 de diciembre de 1864, que condena el naturalismo, el liberalismo, el indiferentismo, el comunismo y el socialismo. La particularidad de esta encíclica es que, de hecho, es el preámbulo del sílabus en el que el Papa Pío IX quiso hacer un resumen de los errores que él mismo había condenado o que habían sido condenados formalmente por sus predecesores. Es un tema que hoy nos interesa muy particularmente. Ya conocemos la agitación que, aún entre los católicos, causó esa decisión. Recordar verdades en una encíclica todavía pasa, pero pretender hacer un catálogo preciso de proposiciones condenadas es algo distinto. Los liberales ante el sílabus. Los católicos liberales reaccionaron violentamente. Para ellos el Santo Padre exageraba, era inadmisible. El sílabus era inadecuado para los tiempos modernos, porque el Papa no tenía en cuenta la sociedad de su tiempo, ni la evolución de las ideas, etc. En pocas palabras, era ya lo que dicen los modernistas y progresistas: adaptarse al mundo, adaptarse a los errores modernos, el ayornamiento, etc. El obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup, se constituyó el portavoz de los católicos insatisfechos. Se abren comillas. El Papa ha querido clarificar la situación y lanzar condenas, pero lo importante es saber interpretar. Se cierran comillas. En pocas palabras, hay cosas que se pueden tomar y otras que se pueden dejar. Así, los católicos liberales se sintieron aliviados, pues Monseñor Dupanloup no fue condenado, y esto hizo fracasar la rectificación. A fuerza de dejar siempre que algo se deslizara y de interpretar y buscar fórmulas para evitar las condenas, se logró destruir el fruto de los documentos pontificios. Los progresistas y modernistas no pueden oír pronunciar siquiera la palabra sílabus. Los pone furiosos. Dicen que este documento no tiene autoridad y que fue una idea del Papa Pío IX, pero que no fue confirmada y que además no se puso en aplicación. Eso es falso. El sílabus, al contrario, fue confirmado por los obispos y por los papas, y como hemos visto por el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei. Por consiguiente, el sílabus reviste un gran valor. El Papa San Pío X, en sus diferentes escritos, repitió a menudo de un modo muy explícito la condenación de los errores denunciados. Pero como observó León XIII, no se escuchó la voz de los papas y el mal siguió progresando. Esta encíclica Cuánta cura, que es muy hermosa, es de capital importancia porque constituye una exposición de la situación tal como la veía Pío IX y corresponde de un modo casi premonitorio a lo que vive la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Es espantoso. Condena del naturalismo político. Se abren comillas. Al ver con profundo dolor de nuestro corazón la horrorosa tormenta levantada por tantas opiniones perversas, así como al examinar los daños tan graves como dignos de lamentar con que tales errores afligen al pueblo cristiano, por deber de nuestro apostólico ministerio y siguiendo las huellas ilustres de nuestros predecesores, levantamos nuestra voz y condenamos las monstruosas opiniones que, con gran daño de las almas y detrimento de la misma sociedad civil, dominan señaladamente a nuestra época.
errores que no solo tratan de arruinar la Iglesia Católica con su saludable doctrina y sus derechos sacrosantos, sino también la misma eterna ley natural grabada por Dios en todos los corazones y aún la recta razón. Errores son estos de los cuales se derivan casi todos los demás. Se cierran comillas. Número 2. Pío IX confirma la misma condena proferida por el Papa Gregorio XVI que ya hemos citado y sigue. Se abren comillas. Sabéis muy bien, venerables hermanos, que en nuestro tiempo hay no pocos que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio llamado del naturalismo, se atreven a enseñar que la perfección de los gobiernos, esto es muy importante, y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne sin preocuparse para nada de la religión, como si ésta no existiera o, por lo menos, sin hacer distinción alguna entre la verdadera religión y las falsas. Se cierran comillas. Número 3. Las falsas religiones han sido inventadas por el demonio. Los progresistas se ponen furiosos si decimos que las demás religiones son falsas. No soportan oír esto. ¿Así que vosotros condenáis todas las demás religiones? ¿Todas las otras religiones son malas? Es algo visceral para ellos y su concepto concuerda con el principio mismo del liberalismo, según el cual todas las religiones son buenas. Vosotros creéis, dicen ellos, que solo la religión católica es buena y capaz de hacer bien a la sociedad, pero fijaos en la piedad de los musulmanes, en la de los budistas. Se cierran comillas. Los papas, que de ninguna manera eran liberales y que se mantuvieron siempre firmes en la fe, siempre distinguieron explícitamente a la verdadera religión de las falsas. ¿De qué espíritu vienen las falsas religiones? ¿De Dios o del demonio? Si son falsas, han sido inventadas por el espíritu del error y de la mentira, y el maestro de la mentira y del error es el mismo demonio. Las falsas religiones han sido inventadas por él precisamente para alejar a poblaciones y países enteros de nuestro Señor e impedirles que se hagan católicos y que escuchen la verdad. No cabe duda, por eso es casi imposible convertir a los musulmanes. El Islam aprisiona a millones de almas en el error. Durante 15 años yo estuve en Dakar con 3 millones de musulmanes, 100,000 católicos y 400,000 animistas. Y si durante esos 15 años se convirtieron 10 musulmanes, ya era mucho. Quiero decir convertirlos realmente y hacerlos pasar del Islam al catolicismo. No digo que no había cierta influencia católica, gracias a nuestras escuelas, en las que teníamos entre un 10 y un 15% de musulmanes. Yo no quería que hubiera más, porque si no hubieran impuesto el Islam en nuestras escuelas. Cuando son fuertes, se imponen y forman un movimiento para convertir a los demás, pero cuando son débiles, escuchan y se callan. Desde luego, los jóvenes que estuvieron en nuestras escuelas recibieron una influencia y quizás algunos de ellos desearon el bautismo de deseo. Eso puede ser, pero es muy difícil para un joven convertirse al catolicismo porque lo echan de su familia y sabe que hasta hay peligro de que lo envenenen, seguro. Solo pueden llegar a convertirse los que son estudiantes en la universidad porque son independientes.
Saben que su futuro está asegurado. Ya no necesitan a su familia. Se van a Europa y ahí pueden convertirse. Pero convertir a alguien que está en su familia es prácticamente imposible. Al inspirar esta religión islámica, el demonio ha conseguido realmente impedir la conversión de millones de hombres. Es relativamente más fácil convertir a los protestantes. Antes del concilio siempre había muchos que se convertían, pero ahora ya no. Se entiende, puesto que la Iglesia Católica, al haberse ella misma protestantizado, ya no se presenta como un ideal que puedan desear los protestantes, ya no les ofrece ningún interés. También se convertían algunos judíos, pero ahí hay un peligro, porque nunca se sabe si se convierten realmente o si solo es en apariencia para facilitar o preservar sus intereses materiales o su situación. Es muy difícil descubrirlo, pero es un hecho que hubo cierto número que se convirtió. Es deber del Estado reprimir el error religioso. El Papa continúa, se abren comillas, y contra la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar mediante determinadas penas a los violadores de la religión católica, sino en cuanto la paz pública lo exija. Se cierran comillas. Número 3. Esto es exactamente el punto de vista que sostiene la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Oponerse a toda coacción, aun la pública. Eso viene a ser lo mismo que declararse contra todo Estado católico, pues un Estado católico afirma que la religión católica es la religión pública del Estado y la única reconocida por el gobierno. Por el mismo hecho, protege la verdad y la verdadera religión. Es evidente que, en cuanto es posible, aunque sin recurrir a medidas extremas o insoportables, tiene que procurar que no se difundan los errores y que el protestantismo y las sectas no vayan corroyendo poco a poco la unidad de la fe católica del país. Eso acabaría destruyendo no solo a la Iglesia, sino también derrocando al gobierno católico. Es lo que ha sucedido en muchos países precisamente por la debilidad de los gobiernos que han dejado que se introdujeran las sectas y las falsas religiones, y de pronto, un día, el gobierno fue rebasado y derrocado. O también se suprime a un jefe de Estado católico si se opone al error, como sucedió en la historia del presidente de Ecuador, García Moreno, que al fin fue asesinado. Es deber del Estado proteger la fe de los fieles contra los errores, lo mismo que es su deber impedir que se difunda la inmoralidad. Derecho a la libertad del error. La Declaración sobre la Libertad Religiosa negó todo esto que había sido afirmado por Pío IX. Se abren comillas. Y con esta idea de la gobernación social absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia Católica y a la salvación de las almas, llamada por Gregorio XVI, nuestro predecesor de feliz memoria, locura. Esto es, que la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad, ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna forma. Al sostener afirmación tan temeraria, no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición
y que, si se da plena libertad para la disputa de los hombres, nunca faltará quien se atreva a resistir a la verdad, confiado en la locuacidad de la sabiduría humana. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo enseña cómo la fe y la prudencia cristiana han de evitar esta vanidad tan dañosa. Se cierran comillas. Número 3. Ahora bien, el texto sobre la declaración sobre la libertad religiosa afirma que el, se abren comillas, derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Se cierran comillas. Dignitates Humanae 2. Y dice explícitamente que toda religión tiene derecho a organizarse públicamente en la sociedad civil y tener sus escuelas, periódicos y enseñar, se abren comillas, de palabra y por escrito, se cierran comillas. Dignitates Humanae 4. Todo esto está claramente contenido en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae. En ella se lee que, se abren comillas, a estas comunidades religiosas debe reconocérseles el derecho de inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público. Se cierran comillas, Dignitates Humanae 4. ¿Libertad religiosa o tolerancia? Los cardenales Bea y Ottaviani. Por este motivo, durante las reuniones de la Comisión Preparatoria Central del Concilio, el cardenal Ottaviani se opuso tan vivamente al cardenal Bea que quería absolutamente que el concilio adoptase la libertad religiosa. Había escrito encabezando su proyecto de Libertate Religiosa, mientras que el cardenal Ottaviani le oponía de tolerancia religiosa. Enseguida se ve la diferencia. El error se tolera en la medida que no se puede suprimir. Si se quisiera reprimir los cultos disidentes. Pero si se puede suprimir, se debe hacer. La finalidad es siempre la de perseguir y destruir el error oponiéndole la verdad. Puede suceder en algunos estados, según las circunstancias y en función del número de católicos, en que eso no puede ser, porque en ese caso no aseguraría ya el orden público. Y se pondría en peligro la paz. La Iglesia siempre ha aceptado esto. El Papa León XIII lo dijo en su encíclica Libertas. Hay una tolerancia, pero la libertad religiosa, tal como la entendía el cardenal Bea, es la libertad concedida por principio a todos los cultos, libertad de opiniones y de que todos expresen públicamente lo que quieran. Eso es decir exactamente lo contrario de lo que proclamó el Papa Pío IX en su encíclica Quanta Cura. Esto es inaudito. Influencia decisiva del padre John Courtney Murray, Societas Jesus. Uno de los principales inspiradores e incitadores de esta declaración sobre la libertad religiosa es el padre John Courtney Murray, un americano, miembro dominante de la comisión encargada de prepararla. En su libro El Rin desemboca en el Tíber, Ralph Biltgen dedicó una página entera a demostrar la influencia del padre Murray en la redacción del texto sobre la libertad religiosa. En el libro que debería de publicar sobre la libertad religiosa, Michael Davis podría revelar que encontró en América documentos anteriores al concilio que condenaban al padre Murray a causa de sus doctrinas. En los anales de su diócesis,
Michael Davis descubrió textos de larguísimas discusiones que tuvieron lugar entre Murray, el Santo Oficio y los teólogos. Murray fue experto en el concilio desde la segunda sesión y su colaboración en la redacción de los sucesivos esquemas sobre la libertad religiosa fue decisiva. Confróntese la obra de Davis, páginas 109 y siguientes. Sencillamente es increíble. Por supuesto, hizo pasar sus ideas. Sin embargo, es muy interesante saber que había sido condenado antes por el Santo Oficio a causa de sus ideas y con prohibición de publicarlas. Así pues, ¿quién tiene razón ahora? ¿El Santo Oficio que condenó al padre Murray fundándose en la doctrina tradicional de la Iglesia, o el padre Murray cuyas ideas fueron adoptadas por el concilio? Expertos que ya habían sido condenados por el Santo Oficio. Algunos me dicen, usted está contra el concilio. Eso es incorrecto. No estoy contra el concilio en sí, sino contra la influencia del liberalismo que se infiltró claramente en él. Es imposible negar esa infiltración y es evidente que fueron elegidas personas condenadas por el Santo Oficio para ser expertos en el concilio, como el padre Edouard Schillebeeckx. También el padre Yves Congar, de la Orden de Predicadores, había tenido dificultades con Roma a causa de su libro Cristianos Desunidos. Consúltese en la obra de Éric Batre, La diestra del Padre, edición de 1994. Durante una reunión de la Comisión Central Preparatoria del Concilio, en la que asistieron 70 cardenales y unos 30 obispos y superiores de congregaciones religiosas, hice la siguiente pregunta. Se abren comillas. El cardenal Ottaviani acaba de decir que los expertos elegidos no tienen que haber sido condenados por el Santo Oficio, pero yo conozco 3 que lo han sido. ¿Cómo es que figuran en la lista de expertos? Se cierran comillas. El cardenal no me contestó en ese momento, sino hasta que se terminó la reunión. A la salida, pasó junto a mí, me tomó por el brazo y me dijo, ya lo sé, pero es el jefe quien lo quiere. Ese era claramente el estilo de Juan 23. Para él nunca había nada malo. No, ese es un hombre muy bueno, ya lo verá. Cuando esté entre los demás entenderá y todo irá muy bien. Entre tanto, los que han triunfado son ellos. Volvamos al estudio de la encíclica Quanta Cura.